y la palabra del Señor se encuentra en Hebreos capítulo 12 y leeríamos los versículos 12 al 17. Y el título de este mensaje es: pero sin santidad nadie, puntos suspensivos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia, una vez más, háblanos a cada uno de nosotros, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, estamos continuando con esta serie de predicaciones de Hebreos. Hebreos ha sido un libro que hemos empezado ya desde hace un buen tiempo atrás y hemos continuado, más que capítulo por capítulo, hemos continuado prácticamente versículo por versículo. Vamos en la predicación número 30, después de haber comenzado el libro de Hebreos. Todavía me recuerdo los principios de los sermones, muy llamativos, por cierto. Pero hemos llegado y estamos ya llegando a las finales de Hebreos. Todavía falta algo, pero estamos ya en la línea recta, donde aquí el escritor de Hebreos, que una vez más se lo repito, no sé, ni nadie sabe quién fue. Solamente sabemos que el Espíritu de Dios inspiró a uno de los escritores y escribió el libro de Hebreos. Algunos piensan que es Pablo, otros tienen otras ideas, pero no se sabe a ciencia cierta. Lo importante es que es un libro escrito a los judíos, no a los gentiles. Es un libro que se escribió para los judíos. Y se escribió precisamente porque la iglesia ya se había establecido, el Pentecostés había venido, habían sido todos llenos del Espíritu Santo, la iglesia estaba siendo formada, había nacido ya, y muchos judaizantes se convirtieron a Cristo y vinieron entonces al Evangelio y al conocimiento de la verdad. Pero comenzó a pasar el tiempo y ocurrió lo que pasa con todas las personas, que comienzan a vivir algo que se llama el honeymoon, el tiempo de alegría. Y muchas veces es corto el tiempo y poco. Y después del honeymoon o de la luna de miel, va desapareciendo esa alegría, esa emoción, y comienza a vivirse ya no una relación, sino que una obligación. Y eso ocurre lamentablemente incluso en el ámbito cristiano. Lo mismo estaba pasando con esta gente, los hebreos. Y el escritor de Hebreos entonces les habla a ellos y les comienza a hablar desde un principio, como les recuerdo, hasta este momento. Y sigue insistiendo el escritor de Hebreos de que la vida debe ser una vida santa para Dios. Noten ustedes que al comenzar la lectura, comenzamos con
la iniciación o la idea por lo cual. Por lo cual. Cuando decimos eso, tratamos de entender lo que quiso decir el escritor de Hebreos. Por esta razón, por este motivo. Hermanos, y al entender el cometido de Hebreos, el propósito, la meta de Hebreos, es lograr entender que el Señor, al que ama, disciplina. Eso es el punto en este caso de ahora, aunque ya también se habló de eso, pero por eso que el escritor de Hebreos dice, por lo cual vamos a entender una cosa, de que el Señor al que ama lo va a disciplinar, lo va a azotar, porque Él azota y disciplina a todo el que recibe por hijo legítimo. Así que lo que nos está diciendo Hebreos es, si nosotros entendemos que Dios nos ama, Él va a hacer todo lo posible para que tú llegues al reino de los cielos. Él no va a permitir de que el pecado te envuelva y te lleve al infierno. Dios, como te ama tanto, te va a azotar, algo que a Él le va a doler incluso, para poder ver a su Hijo en el reino de los cielos por toda una eternidad, y no en el infierno, el sufrimiento eterno por la eternidad. Entonces lo que entendemos de Hebreos es que las tribulaciones y los sufrimientos vienen de Dios. Pueden llamarse pruebas, puede ser enfermedad, puede ser situaciones de finanzas incluso, como lo que le pasó a aquel joven que se retiró de la casa de su padre, gastó todo su dinero y al final quedó sin nada y Dios lo permitió. Y cuando se vio sin nada, por fin, él entró en sí y dijo, regresaré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero vemos la reacción de su padre, que miraba hacia el horizonte para ver si venía su hijo. Porque ahí está la clave. Nunca dejó de ser su hijo. Esa relación biológica de padre a hijo nunca iba a desaparecer. La misma relación que nos habla Pedro cuando dice que nosotros tenemos la naturaleza divina. Somos hijos de nuestro Padre en los cielos. Así que las tribulaciones y los sufrimientos vienen de Dios, pero Dios no te los envía, los azotes ni las tribulaciones porque te odia, sino que los envía porque te ama. ¿Y qué es lo que debemos entender en base a Hebreos? Es que la disciplina de Dios no es para nuestra destrucción, sino para nuestra santificación. Él te quiere santo, pero para poder entender lo que significa santo, tenemos que entender la etimología, la raíz de dónde viene esa palabra, lo cual implica que una persona santa es retirada de un lugar y puesta en otro lugar. Ya no pertenece más a este lugar, pertenece a este otro lugar nuevo. Eso significa santificación. Y Dios nos llama a santificación. Él nos llama a ser retirados del mundo y ser trasladados, transicionados a través del Espíritu Santo a una vida nueva, no mundanal, sino santa y espiritual. Entendiendo de que Dios provoca ciertas cosas con el propósito divino, y gloria sea a Dios por eso, porque si no fuera por eso, si Dios no nos amara, nos dejaría libres, hacer lo que queramos hacer, meternos quizás en qué cosa y eventualmente ser presas totalmente de Satanás el diablo.
Pero como Dios nos ama, nos previene de caer en esos lazos del pecado. El versículo de Hebreos capítulo 12 y versículo 10 dice, para lo que nos es provechoso, o sea, para poder entender y reanudar la idea, la disciplina de Dios no es para nuestra destrucción, sino para nuestra santificación, porque Hebreos 12:10 dice, para lo que nos es provechoso. Dios determina de que tu santificación y la mía es provechoso para nosotros. Él determina de que nuestra santificación sea la santificación posicional, la de un principio, la transicional, que es la que vivimos todos los días, o la santificación final, cuando lleguemos a la eternidad, es provechoso para nosotros. Cuando Cristo habló con sus discípulos, Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque al irme yo, os enviaré el Espíritu Santo, lo cual vivirá dentro de vosotros, estará con ustedes, y Él os llevará a toda verdad y a toda justicia. Él os hará recordar las cosas que yo os he hablado. Él redargüirá vuestros corazones. Él prevendrá de que nos metamos en las cosas carnales, porque Dios previene de que nos vayamos al infierno, cueste lo que cueste. Y Él lo demuestra. Él prefiere que se sufra un poco aquí en esta tierra para vernos gozar eternamente en la vida eterna. Eso lo entendió Pablo. Eso lo entendió Pablo muy bien y lo dijo. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, no a lo que me depara el futuro, no a lo que quiero yo. Porque una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Yo necesito un carro que me movilice de aquí a mi casa y de mi casa al trabajo y a cualquier lugar. Yo necesito un vehículo. Pero ¿qué quisiera yo? Quisiera una troca de último año. Entonces la diferencia entre querer y necesitar es muy grande. Dios sabe lo que tú necesitas y también sabe lo que tú quieres. Pero lo que tú quieres no necesariamente te conviene. Por eso la palabra de Dios dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su. Porque la santidad de Dios es diferente a mi santidad. Mi criterio de santidad es extremadamente débil. Y el criterio de santidad de Dios es extremadamente alto. Mandó su Hijo a morir en la cruz. El criterio de Dios es, ama al que te odia, ora por tu enemigo. Dale a quien te pida y no se lo pidas de vuelta. El criterio de Dios es sumamente alto, su estándar de santidad para nosotros. Así que entendiendo estas cosas, si tú no golpeas tu cuerpo, si tú no lo pones en servidumbre, comprenda esto, porque yo lo he tenido que aprender a golpes. Y creo que es obvio para muchos. Si no golpeamos nuestro cuerpo y no lo ponemos en servidumbre, Dios se encargará de eso. Y no te va a pedir permiso. Por eso la palabra del Señor dice, por lo cual, y comenzamos con esa palabra, por lo cual levantad las manos caídas. Dios no quiere una congregación que tenga manos abajo. Él quiere una congregación que le adore. Por eso la palabra del Señor dice, levantad manos santas al santuario y bendecid a Jehová. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, también con su cuerpo. Levantad manos caídas, movilizad las rodillas paralizadas.
que lo cojo no se salga del camino, seguid la paz con todos los hombres, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Que no brote alguna raíz de amargura, que no haya algún fornicario o profano. No vendas tu primogenitura por comida. Todo esto que escuchamos del libro de Hebreos es un campanazo, múltiples de ellos. Es un aviso para cada uno de nosotros. Es un llamado a tomar una iniciativa en tu vida espiritual. Dios no quiere pasivos, quiere activos. Esto es un llamado a ser intencional en tu vida cristiana, en la iglesia, en tu trabajo, en tu hogar, en donde quiera que estés manejando. Tienes que ser intencionalmente un ejemplo como varón o varona de Dios en un mundo podrido donde no hay varones ni varonas de Dios, sino que todos están siendo controlados mentalmente por el TikTok, el Facebook, el Instagram y quizás cuantas otras cosas más que quieren controlar tu mente. Pero Dios quiere que tú seas intencional y que tomes la iniciativa en contra de la mundanalidad que desea tu cuerpo, que tu cuerpo desea, en contra de la liviandad que vive el mundo entero y en favor del arrepentimiento, en favor de la santidad y en favor de ser como Cristo. Cuando el escritor de Hebreos menciona entonces estas palabras y dice levanta las manos caídas, no está dando una idea de que Dios busca adoradores que le engrandezcan con sus manos y que lo hagan con ánimo. He escuchado decir a personas que dicen, bueno, Dios conoce mi corazón, yo no soy una persona expresiva. Nada de eso. Dios quiere que tú seas expresivo con Él. Dios quiere que tú le adores, que le cantes, que hables con cánticos, con salmodías. Lo dice la Biblia, está escrito. En el cielo dice, saltarán como corderitos en la manada de alegría. Es que no servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo que te quiere ver vivo a ti también. Y que Él quiere recibir tu adoración. Moviliza las rodillas paralizadas. Significa dobla tus rodillas y humíllate ante Dios. No, yo no puedo. Me duelen las rodillas cada vez que... Bueno, supongamos que por caso de salud no puedas. Entonces humilla y dobla y arrodilla tu corazón. Pero haz un esfuerzo. El esfuerzo no te va a llevar al reino de los cielos. Pero Dios va a ver ese esfuerzo y va a ver lo que hace su hijo y su hija para ser un verdadero adorador. Y la palabra del Señor dice que lo cojo no se salga del camino, implicando que tus debilidades no sean tan poderosas en tu vida espiritual que te vayan a descarriar. Sabemos que cojeas. Dios lo sabe también. Perfectamente. Pero que ese cojear no te haga salir del camino de la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que decía Juan cuando gritaba a la gente allá en Galilea para que se fueran a bautizar? Él tomaba esas palabras de Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. ¿Sabe de qué está hablando él? No está hablando de collados, ni montes, ni montañas, ni pedazos de tierra. Está hablando de personas
Está hablando de individuos que para poder llegar a Dios enderecen sus calzadas, que todo valle sea alzado, sea levantado, y que todo monte se baje. Y dice, todo camino torcido se enderece, lo áspero se allane. Y, ahí está el resultado, se manifestará la gloria de Jehová. Tú quieres que se manifieste la gloria de Jehová en tu vida, esa altura de orgullo que tienes, bájalo. Humíllate ante Dios. Y si eres extremadamente como el valle, que no tienes deseo de hacer nada, que te sientes extremadamente con poca autoestima, pues Dios te quiere que tú te levantes para Él, porque tú eres un hijo lavado con la sangre de Jesús. No te quiere en una condición de podredumbre espiritual. Él entonces quiere que tu vida se aplane y dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. No solamente tú vas a comprobar que Dios va a trabajar en tu vida, sino que otros también se van a dar cuenta de, wow, cómo Dios bendice a ese hombre, cómo Dios bendice a esa mujer. ¿Por qué? Porque se está haciendo un esfuerzo de adorar con sus manos, con sus pies, porque Dios busca ese tipo de adoradores. ¿Será verdad esto? Lo dice la palabra del Señor, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso les decía yo, al principio, me sorprendo cuando la Biblia dice que todo se va a cumplir. Si quieres probar a Dios, pruébalo. Él te reta, Él te desafía. Pruébalo para ver cómo Dios te levanta, restaura tu familia, restaura tu hogar, hasta tus finanzas las restaura. Pero en lo que necesitas, no en lo que quieres. Lo cual hay una diferencia. El escritor de Hebreos sigue diciendo, seguid la paz con todos los hombres. Interesantemente, se nos está pidiendo de que hagamos un esfuerzo de ser pacificadores. Les explicaba a los hermanos la diferencia entre ser pacificador y pacifista. Hay una gran diferencia entre los dos. Pacifista es una persona que agarra el cartel y se pone a caminar diciendo, no hay guerra o no quiero guerra, tengamos paz. Ese es un pacifista. Pero un pacificador es una persona que se mete entre dos personas que están guerreando, que están peleando y trata de pacificarlos a los dos. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. No solamente pacifistas, sino pacificadores. En lo posible, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué nos dice Hebreo? Que no brote alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la amargura te quita precisamente la paz de Dios. No dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios somos salvos. Si rechazamos la gracia de Dios, estamos rechazando el amor inicial de Dios. Porque por gracia somos salvos. Así que cuando hablamos de paz, hermanos, y siempre se habla de paz todo el tiempo, la paz de Dios se demuestra en la unidad. Todavía me recuerdo cuando hice un estudio de Pablo a los Corintios y se identifica el código de una iglesia sin paz. Se identifica la clave de un hogar donde no hay paz. ¿Cuál es? La pelea, la disensión. Esa es la clave. Si queremos ver una iglesia o un hogar donde Dios no está reinando, va a reinar el odio,
la traición, la guerra, la ira, el enojo, la rabia, la disensión y quizás cuántas otras cosas más. Porque la clave principal, según lo entendíamos en esa iglesia de Corintio, era que había disensión entre los hermanos. Por eso que entendemos lo que dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz de Dios se demuestra en la coinonía, se demuestra en la comunión, se demuestra en participar juntos, se demuestra en el compartir en la mesa un bocado. Por eso que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 23, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ese es Dios preparando la mesa a cada uno de sus hijos para que puedan comer. Él prepara la mesa. ¿Por qué? Porque a la mesa usted no va a llevar guerra, no va a llevar disensión, no va a llevar odio. A la mesa usted va a llevar amor. Se va a tomar de las manos con cada uno de los miembros que están sentados a la mesa. Y van a orar dándole gracias a Dios por los alimentos que Él provee. Van a servirse y decirle, te sirves jugo de naranja, te sirves este pedazo de pan. Y va a haber una comunión en la mesa. Y la palabra de Dios nos dice que ahí hay paz. También nos decía cuando estábamos estudiando los salmos de que la bendición de Dios se verá, dice, en la mesa donde se sienta el padre con la madre y los hijos. ¿Por qué a la mesa? Porque ahí es una demostración de paz en ese hogar. Donde hay disensión no quieren comer juntos. El hijo se pone a comer arriba. La hija se va por el otro lado a mirar televisión y todos están separados, no hay unidad. Por eso la palabra del Señor nos sigue hablando en Lucas capítulo 5. Sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Esa fue la decisión del padre cuando vio a su hijo venir y regresar al hogar. Y Cristo Jesús lo dice de esta forma en Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, lo que se saca de Hebreos es mucho. Pero este último punto, ya al terminar, es lo que se nos habla en el pasaje que leemos, que sin santidad nadie verá al Señor. El premio es muy grande, hermanos, como para perderlo. Sería un imbécil, como lo dice la Biblia, un necio, el que no reconoce de que la salvación de su alma no tiene precio y que la cambie por un plato de comida o por placer. Por eso Hebreos dice que no haya algún fornicario o profano entre ustedes, dice el escritor de Hebreos. Porque la fornicación es pecado de hechicería y la hechicería proviene de Satanás el diablo. No vendas, dice Hebreos, tu primogenitura por comida. En otras palabras, no cambies tu salvación por un placer momentáneo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Y con esto ya terminando para entrar a la Santa Cena. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Eso fue lo que dijo Esaú. Esaú fue un hombre que fue a cazar alguna bestia, algún animal. Y cuando regresó tenía hambre. Y como tenía tanta hambre, la palabra del Señor lo dice de esta forma en Génesis 25:32. He aquí yo me voy a morir. Ese es un pensamiento vano.
Sabemos que todos vamos a morir, pero debiera darnos alegría de que si vamos a transicionar de esta tierra a la vida eterna para estar con nuestro Señor eternamente, es lo más grandioso que puede existir. Pero él dijo, aquí yo voy a morirme. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Es lo mismo que usted diga, yo voy a morirme. Eso de la salvación yo no lo creo, mejor voy a vivir la vida hoy. Mejor voy a comer todos los platos de lentejas que me sirvan. Voy a gozarla ahora. Voy a emborracharme ahora. Voy a endrogarme ahora. Voy a fornicar ahora. Voy a adulterar ahora. Total, eso que dicen los cristianos evangélicos de la salvación. Eso es lo que estaba pensando Saúl. Aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Para usted seguramente no significa mucho lo de la primogenitura, pero para los judíos y en ese tiempo era un regalo de Dios, era un don de Dios, era una dádiva de Dios, un privilegio que no solamente tenía un título de primogénito, sino que tenía bendiciones después. Cuando los padres se murieran, era el número uno en recibir toda la herencia. Y también sus hermanos, pero menos que él. La responsabilidad era grande también. El beneficio era grande. La honra era muy grande. Y Jacob recibió la primogenitura de Esaú, porque Esaú prefirió el plato de lentejas. Por eso la palabra de Dios nos da el ejemplo de este hombre, Esaú. Notemos, Esaú y Jacob eran mellizos, eran gemelos, eran del mismo padre y de la misma madre, del mismo hogar y de la misma familia, del mismo linaje de Abraham. Sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Interesantemente eran prácticamente iguales, gemelos, del mismo hogar, de la misma casa, del mismo linaje de Abraham incluso. No obstante, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque cambió su santidad por un plato de lentejas, lo más barato que existía. Puede haber sido por un cabrito, por un pedazo de bistec, de buena carne. Pero no, fue un plato de lentejas. El desprecio que hizo Esaú para Dios merecía que Dios dijera, aborrecí a Esaú. Y por eso la palabra de Dios te dice, y al terminar, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso la palabra del Señor nos llama a tener un cambio, una transformación, una regeneración, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestras maldades y tomar el rumbo de la santidad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, hermano.